Hermanos, qué bendición es poder una vez más reunirnos y estudiar la palabra del Señor, su santa voluntad. Y hoy vamos a observar la introducción a la segunda carta a los Corintios. La realidad es de que hemos tenido varios estudios en la primera carta. Tuvimos también un paréntesis en el Antiguo Testamento, pero regresamos a la segunda carta. Y cuando hablamos de la segunda carta debemos de recordar, aunque suene bastante obvio, que es eh, una segunda carta en el contexto en que se da la historia. Es decir, debemos de recordar un poco, y este estudio nos va a ayudar a esto, a recordar de qué tenemos en la primera carta para entender el contexto de por qué se escribe esta segunda carta. Así que podemos observar un poco también del contexto histórico que se da en Corinto, cómo era la ciudad, y vamos a ir desarrollando todos estos elementos en el estudio de hoy, siempre refrescando un poco lo que hemos estudiado anteriormente. Pero antes quisiera invitarlos a orar. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Que este estudio sea siempre para tu gloria y tu honra, y que sea de gran edificación para nosotros, nuestros hermanos presentes. Señor, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, a comprender la Biblia por tu Santo Espíritu, Señor. Ilumínanos, y que estos estudios que vamos a iniciar, Señor, cambien nuestra vida, nos hagan observar lo maravilloso que eres tú y rendirnos a tu voluntad. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces veamos algo acerca de Corinto. La realidad es de que la posición donde estaba la ciudad era una posición geográfica muy estratégica. El Imperio Romano, en su conquista en Grecia, destruyó la ciudad de Corinto, pero por su posición geográfica era muy importante y aún fue reconstruida, y era una ciudad muy grande, también por todas las cualidades de comercio y eh, geografía que tenían. La realidad es de que estar entre dos mares o dos brazos del mar Mediterráneo, que es el Jónico y el Egeo, ayudó mucho al crecimiento de la ciudad. Había mucho comercio, y lo cual también llamaba la atención a que hubiera mucho migrante hacia Corinto. Entonces era una ciudad que tenía eh, también muchas formas de adoración a diferentes dioses. Sin embargo, siempre dominaban los grecorromanos, y eh, en este sentido debemos de observar la ciudad de Corinto también con esa facilidad de estar entre dos puertos y ser un punto también para el abastecimiento en productos, y un punto también muy importante para el Imperio Romano en cuanto al movimiento de tropas. Así que esa importancia geográfica de Corinto debemos de observarla. Cuando miramos a Corinto, como habíamos hablado, tiene una gran economía, tuvo un gran comercio. Aquí
observamos parte de las ruinas del mercado de Corinto. Habían una gran variedad de población entre artesanos, comerciantes y funcionarios del imperio. Entonces, ellos tenían esa situación que había mucha prosperidad económica. Es importante esta situación de la economía y que ellos eran bastante pudientes por la situación que Pablo va a desarrollar más adelante, incluso en esta carta, eh, en los capítulos 8 y 9. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No eran personas pobres o una ciudad que, que no tenía cómo poder ayudar a los pobres. Claro, había una gran pobreza y una gran desigualdad por las diferentes situaciones que se hay en el imperio, pero es interesante que en toda esa migración que había hacia Corinto, muchos buscaban un mercado oportunista y escalar en la clase social. Así que eh, era una de las ciudades más grandes del imperio con una oportunidad de ir subiendo de clase social, cosa que en otras ciudades del imperio no era tan fácil llegar como un artesano y salir como un funcionario romano. Entonces, en Corinto sí, esa economía se prestaba a eso, pero también con la misma situación de mucha migración, también había mucho fracaso y tanto así que 2/3 de la población eran esclavos, terminaban por venderse a la esclavitud. Aún así, como hablamos, era una ciudad que tenía grandes oportunidades económicas, cosa que no se daba en todas las ciudades del imperio. Por ejemplo, Macedonia, si bien era una ciudad bastante grande, no se le compara a lo que había acá en Corinto. No se compara. Macedonia, los filipenses eran una ciudad mucho más pequeña, aunque también ubicada muy estratégicamente en cuestiones militares, pero no llegaba a la opulencia que llegaba la ciudad de Corinto. Con respecto a los dioses, por la migración había una pluralidad de dioses. Se han encontrado en Corinto imágenes de Demeter, Coré, Palaidón, Sisfo, Cíbeles, Isis, Serapis, cosas que no son dioses griegos. Eh, por ejemplo, Isis es conocida por ser una diosa egipcia, eh, pero eh, había esa pluralidad, cada quien que era migrante llegaba, por ejemplo, de Egipto, de África, llegaba a la ciudad buscando posibilidades económicas y esa economía para escalar, y entonces llevaba sus dioses. Sin embargo, esto, a pesar de esa pluralidad de dioses, siempre mantenían los dioses griegos una, una postura, una posición principal en la ciudad. Entonces, los grandes templos que hasta al día de hoy se conservan, por ejemplo, es el templo de Apolo. Ahí te observamos la ruina del templo de Apolo. Hay ruinas de Poseidón. Era muy conocida Afrodita, y el culto a Afrodita era una de las cosas más importantes que había en Corinto.
También otro era el templo de Esculapio, Asclepio. eh, Son dioses griegos que tenían una importancia principal. Los templos y las reuniones, el culto a estos dioses eran los más importantes. También hay algunas situaciones, por ejemplo, el templo de Octavia, que se autodenominó diosa, la hermana de César. Entonces había un templo también culto, como si los gobernadores y sus familiares fueran dioses, ¿verdad? Al sur, aunque un poco menos importante, también estaba un templo de Hera, y Hera era la esposa de Zeus en la mitología griega. Ahí estaba al sur. Hay que observar también el registro de una sinagoga. Esta sinagoga es muy importante porque, como hablamos, Corinto era una ciudad muy grande que llevaba a muchas personas, llamaba mucha la atención por sus dos puertos y de comercio grande. En eso había muchos judíos, tanto así que pudieron ellos hacer una sinagoga. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo llegó a Filipos, allí no había sinagoga. Él no fue a la sinagoga de Filipos porque la ciudad no era tan grande como la de Corinto. Entonces, el registro de una sinagoga es una situación bastante importante también en el carácter religioso de la ciudad. La realidad es de que todos estos dioses, la diversidad de deidades, hacen que la vida gire alrededor de estos dioses. Entonces, la vida social giraba alrededor de estos dioses, y por lo tanto también había cierta tolerancia de prácticas que realmente no tenían que tolerar, eran prácticas paganas. Pero ellos toleraban por esa pluralidad, ¿verdad? Todos estos dioses convivían. Y claro, voy a decir que si todos adoran a Satanás con diferentes caras, ¿cómo no van a estar felices todos? La cuestión es de que Dios, hermanos, el único y verdadero Dios, es único, no es comparable. No podemos estar comparando al único Dios creador, a nuestro Salvador, con otras deidades. Y entonces, por muy molesto que pueda ser, sobre todo en nuestra época que ahora es mucho de vive y deja vivir, la realidad es de que una muestra de esa tolerancia del mal es la iglesia en Corinto. Es sumamente importante recordarnos de este punto, que lo hemos visto anteriormente en la carta, en la primera carta. Algo que también debemos de recordar con respecto a todas estas prácticas es el culto hacia Afrodita. Tienen muchos ritos de fertilidad. Tenían aproximadamente, bueno, los atenienses dicen que tenían unas 1000 prostitutas sagradas. Era algo muy importante en la vida de los corintios. Los corintios eran conocidos por estos rituales de fertilidad, por su vida libertina en cuanto a la cultura sexual. Eran libertinos, una
no decimos que es libertad, sino es libertinaje. Eh, Algo que también estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra cultura ya es un libertinaje en cuanto a lo sexual. Y recordemos que también los atenienses tenían este carácter despectivo, que decir a una mujer ateniense muchacha de Corinto era decir sinónimo de prostituta. Es decir, tenían una fama tan mala que decir que una mujer era de Corinto era como decir era prostituta. Decir que uno vivía como Corinto era vivir disolutamente. Esa es la fama que tienen mucho en Corinto. Nosotros en la actualidad tenemos algunas ciudades que son muy famosas a nivel mundial. Por ejemplo, sabemos un dicho muy popular que lo que se vive en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Y por qué es eso? Porque hay centros de libertinaje a nivel mundial, pues una situación similar era lo que era Corinto en el Imperio Romano. Eh, ¿Verdad? Es una situación de que lo que aquí pasa, aquí se queda, porque es tanta la, el libertinaje que tienen que solo ahí se puede vivir, en otras ciudades no. Por eso el dicho de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas eh, es justamente por ese libertinaje que hay, y de la misma manera lo había en Corinto. Y claro, así como ellos toleraban toda esta situación, mm, en mucho de nuestro vivir también se tolera y que se vayan a Las Vegas. Aquí en Guatemala tenemos algunos puntos que son conocidos por su libertinaje. Eh, entonces es importante tener eso en cuenta, porque justamente es un ejemplo que no debemos de seguir. Otro punto también que hay en la cultura de Corintio es el honor. Había una gran influencia en Atenas. Ser maestro de muchos alumnos, eso era lo más importante. Y en vida, hermanos, ellos erguían monumentos para sí mismos, para su propia exaltación. Había una competencia con Atenas y con otras ciudades, tanto así que los Juegos del Istmo competían con los Juegos Olímpicos, y luego se volvió un ciclo olímpico, pero los Juegos del Istmo buscaban competir en audiencia con los Juegos Olímpicos. En parte de esto también hay muchos gremios que estaban cuidando su posición para tener una mayor influencia. Y aquí, en cuanto al honor, personas que hacen sus propios monumentos para la exaltación, no se diga. Ahora tenemos la idea de que ya ser un astronauta es algo aburrido, deberíamos de ser influencers, ¿verdad? Tener miles de seguidores en las redes sociales. Mucho de la mentalidad corinta compartimos ahora en nuestra sociedad. Ya los niños no quieren estudiar, sino dedicarse a hacer cualquier locura para ganar popularidad en las redes sociales. Pues similar
situación tenemos acá. Con respecto a esto también observamos la vanagloria y el orgullo. Se observa en toda la primera carta, estamos hablando sobre todo de la primera carta. Ahora, el orgullo y la vanagloria que los corintios tenían. Podemos observar y analizar la primera carta desde el orgullo que ellos sentían. Puede haber otros análisis, pero queremos enfocarnos en esta situación para observar el orgullo que tenían en Corinto. Orgullo de creerse más sabios que los demás, los capítulos 1 al 4. Orgullo en la tolerancia del pecado, capítulos del 5 al 7. Orgullo de no tomar en cuenta a otros hermanos, de creerse autosuficientes en parte, los capítulos 8 al 10. Orgullo de no querer servir a otros ni valorar el servicio de otros, los capítulos del 12 al 14. Orgullo de no querer sujetarse a las instrucciones. Tanto así, hermanos, que los hermanos aún toleraban a maestros que negaban la resurrección de Cristo. Y en parte de eso habla Pablo acá. ¿Y por qué? Porque no les parecía lógico que hubiera una resurrección corporal. Eran tan orgullosos que aún negaban eso, y otros orgullosos que toleraban ese tipo de cosas, toleraban el pecado. Claro, está allí el versículo en 1 Corintios 16:16, dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que os ayudan y trabajan. Es de sujetarse, de no tolerar falsas doctrinas. Si observamos todo este orgullo, era una situación que ni siquiera tenía alguna base. Realmente orgullecernos nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna base de qué hacerlo. Deberíamos de gloriarnos en Cristo. Pero una de las principales consecuencias de todo este orgullo era el hecho de no crecer. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La realidad es de que cuando uno se cree autosuficiente y orgulloso de sí mismo, no, no ve la necesidad que tiene de crecer. Si yo me creo, yo ya alcancé la madurez cristiana, ya soy maduro, ¿qué más tengo que hacer? No, no voy a seguir creciendo. Pero estos que se creían orgullosos, que se creían súper religiosos, sus obras eran obras de la carne. Hay celos, contiendas y disensiones. Andan como hombres, no dan el fruto del Espíritu, que es amor. Es contrario a todas estas cosas que tenemos, celos, contiendas y disensiones. No dan el fruto. ¿Por qué? Porque son como carnales, como niños en Cristo. ¿Verdad? Un espiritual, alguien que va creciendo, primero no se pone orgulloso de sí mismo. Se da cuenta de su situación como pecador y busca crecer. Y da
fruto del Espíritu. Entonces, esa situación del orgullo tiene esta consecuencia en este punto. Ellos andan como niños, no crecen en la fe. Tan importante que es crecer en la fe, hermanos, crecer en la fe, tan importante que es. Y al final uno puede fingir a veces no tener contiendas, ni celos, ni alguna situación, pero lo que nosotros debemos es dar el fruto del Espíritu, que es contrario a todo esto. No por fingimiento, sino porque es el fruto del Espíritu, el Señor obrando en nuestras vidas. Miremos entonces algo del tema de la segunda carta. El tema principal es la defensa del ministerio de Pablo. Podemos analizar de esta manera la carta, subdividirla. Realmente vamos más adelante a hacer otro tipo de análisis. Pero por el momento creo que podemos observarlo bastante bien y dividir la carta en estos fragmentos. Una introducción, el ministerio de Pablo, su actuar y la naturaleza de su ministerio. Pablo recauda ofrenda para los hermanos en Judea y las credenciales de Pablo ante los falsos maestros. La realidad es que al mostrarse en la primera carta tenemos algunos títulos como esclavo de Jesucristo, el remero, el diácono, que habla de ser el mesero. Algunas traducciones como la versión 60 traducen el siervo, pero realmente deberíamos de entender esa traducción como el esclavo de Jesucristo, el remero, y no el remero de una alta clase, sino el de más baja clase que podía haber, el diácono. En la mente del carnal, orgullosa de los corintios, utilizar estos títulos hacen de menos a Pablo, y realmente Pablo no lo es. Porque en las debilidades se manifiesta el Señor. Un tema importante es el servicio. Y Pablo nos dice que en ese servicio va a pasar muchas situaciones muy difíciles. Y por eso él es esclavo de Jesucristo. Él, si fuera su propia voluntad, quizás saldría huyendo de este tipo de dificultades. Pero está esclavo de la voluntad de Cristo. Claro, cuando nos mostramos esclavos de alguien, estamos mostrando una debilidad en la mente de una persona carnal, en una persona que no puede distinguir. El hecho de ser esclavo es de lo más bajo que pueda haber. Y todas las situaciones que pasa Pablo en su ministerio, en su actuar, a la mente de los corintios no era algo glorioso o algo de enorgullecerse. Entonces, por eso es tan difícil, y por eso acá Pablo sale en defensa de su ministerio. Por eso Pablo habla de sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí va a defender ese ministerio.
todas esas dificultades que pasa, esos títulos que utiliza, la naturaleza de su ministerio va a defenderlos, y en eso también nos va a enseñar mucho, hermanos. Por eso miremos algo acerca de los motivos de la carta, cosa que nos están enseñando, explicar más detalles del Evangelio y la vida santa, ¿verdad? Nunca está de más ver el Evangelio y la vida santa. La Biblia en sí está para que podamos vivir una vida santa, para que podamos entender los detalles del Evangelio. Hay algunos hermanos que están arrepentidos de lo que hicieron mal antes de conocer la primera carta. Y entonces para ellos hay consuelo, hay una actitud de consuelo. Aquellos que se arrepienten, hay una actitud del consuelo. Las cosas pasan muchas veces por ignorancia, pero cuando pasan, hermanos, lo que debemos de buscar es un cambio un cambio de actitud. Y cuando hay un cambio de actitud, no debemos de castigar de más. Eso es una situación que hay un consuelo a los arrepentidos. Cuando alguien se arrepiente de verdad, el Señor siempre tiene misericordia. Cuando hay un corazón contrito. Pero generalmente nosotros, como seres humanos pecaminosos, no observamos bien el arrepentimiento, sino queremos seguir castigando de más. Y esto es uno de los motivos que tiene Pablo: consuelo para aquellos que se han arrepentido. Pero también hay una advertencia a los rebeldes y a los falsos maestros. Aquellos que siguen en su terquedad, hay una advertencia. Y esta advertencia a veces es muy fuerte, y advertir también es amar. A veces cuando el vocabulario es fuerte, no miramos que el Señor nos está amando y nos está advirtiendo por eso, porque nos ama. Hay personas que no cambiaron en la primera carta, y a esos se les sigue dando una advertencia. Quizá un poco más fuerte que lo hubo en la primera carta. Y el último punto, por el motivo que podemos observar en la carta, es rechazar los ataques a su ministerio. Hay personas que en la época opinaban que Pablo era un falso maestro porque tenía muchas dificultades. Y siempre hay quienes, hermanos, se oponen a la escritura y se oponen a la voluntad revelada del Señor. Por ejemplo, hay personas que dicen que Pablo era un hijo de su época. Pablo era un hijo de su época, entonces por eso en muchas ocasiones Pablo dice, por ejemplo, en Efesios, que el hombre es la cabeza de su esposa. Y entonces eso dicen, es que lo que pasa es de que Pablo era un machista, hijo de su época, no podía saber otra cosa. La realidad es de que cuando miramos la escritura, y aún cuando vimos 1 Corintios 7, Pablo le da unos derechos a la mujer que no se miraban en la época romana. No era un hijo de su época, pero cuando las personas no les gusta alguna situación porque no quieren hacer caso, en vez de estar
buscando algunos elementos que en la escritura no lo van a encontrar, lo que hacen es rechazar a la persona. Eso se llama hacer ataques ad hominem, es decir, no voy a atacar a las ideas, no voy a argumentar en contra de las ideas, sino que voy a atacar a la persona, y eso es lo que hicieron en Corinto, ¿verdad? No podían atacar lo que era revelado de Pablo. Entonces, si no pueden atacar eso, entonces atacan a Pablo. Decir, bueno, ¿y este quién es para decirnos cómo debemos de portarnos? Y es muchas veces también parte de la actitud que hay en muchas personas. Decir, bueno, entonces, ¿qué es la escritura? ¿Quiénes fueron los que escribieron? Es algo netamente humano porque no quieren obedecer, no porque no sea evidente que es la voluntad del Señor. Con respecto a la fecha de la escritura, eh, vamos a poner el año 56. La realidad es que algunos hablan del 55, 56, tal vez aquí Robert Jameson del año 57, pero en general es 55 o 56. Está en esas fechas la escritura de esta segunda carta, y realmente se calcula aproximadamente que es un año después que se escribe esta segunda carta. Una de las situaciones que es posible que haya desatado la molestia que había en Corinto de algún sector contra Pablo es justamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 16 del 5 al 7. Nos dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Por qué este versículo es importante? Aparentemente lo que Pablo iba a hacer era justamente ir de Éfeso hacia el norte, hacia Filipos, y luego irse por toda Grecia hasta Corinto, siguiendo más o menos la ruta trazada en Anaranjado, ruta que había hecho ya en su segundo viaje. Entonces, lo que les dice es de que él quiere ir a Corinto cuando haya pasado por Macedonia, y que luego se iba a quedar ahí aún en Corinto en el invierno para que ellos los encaminen. La realidad es de que cuando observamos un poco de la historia, parece que o hizo esta ruta de color naranja y se estuvo un momento en Corinto para irse luego a Filipos, o la otra posibilidad es de que eh, haya ido directamente hacia Corinto, siguiendo la ruta marítima de Éfeso a Corinto, y luego irse a Filipos. La situación es de que cuando miramos Hechos,
la impresión que da es de que estando de Éfeso llegó a Filipos, pero no está muy bien claro en qué momento llegó a Corinto. Por eso es de que están estas dos rutas posibles, porque ahí no está muy claro bien en qué momento haya llegado. No sabemos si se fue de Éfeso a Filipos, regresó, fue a Corinto y regresó otra vez a Filipos, o solo pasó de Éfeso a Corinto, recorrió la zona de Grecia, fue a Filipos y ya de camino a Jerusalén. Eh, no se conoce muy bien cuál fue la ruta de Pablo respecto a esto. Entonces, eso es posible que haya desatado mucho el enojo de los hermanos en Corinto hacia Pablo, que hayan dicho, él no cumple su palabra, él dijo que iba a estar con nosotros porque nosotros queremos estar con Pablo, ¿verdad? Y él no cumplió su palabra. Lo que sabemos es de que hay una molestia por el viaje, por lo que salió del viaje, y de las primeras causas que vamos a ver, o lo primero que vamos a observar en, en los primeros capítulos, es justamente esta situación del viaje. Eh, es muy posible que Pablo no se haya quedado, como les decía, en Corinto el tiempo que los hermanos querían. Ya entrando, hermanos, a observar un poco el primer versículo de la segunda carta, debemos de tener en cuenta todo este contexto que hemos hablado y observar que en la carta lo que tenemos en el primer versículo es el encabezado de la carta. Eh, Antes, ¿verdad? Cuando nos enviábamos cartas físicas, pues poníamos un destinatario, los datos de tanto de la persona que enviaba como la persona que iba a recibir, y eso es lo que tenemos acá. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Este es el encabezado de la carta. Pablo se describe como apóstol de Jesucristo, un título bastante frecuente en Pablo. Ahora, la palabra apóstol es enviado. Eh, es un enviado, pero no es solo un enviado cualquiera, como cuando alguien manda a pedir comida y le envían la comida por medio de una motocicleta o algo así. Dicen: este es el enviado del restaurante. No es esto. La idea del enviado es de que él va con la autoridad. Es alguien con autoridad, es alguien que representa el poder eh, y el designio de Dios, y tiene el poder para poner en orden los malos hábitos que había en un lugar. Entonces es enviado con poder, ¿verdad? Por el deseo y el designio de Dios, por la voluntad de Dios, no de los hombres. Y Pablo en Romanos nos dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En Gálatas también abre
Pablo ahí, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La autoridad que el Hijo, por el deseo del Padre, siendo inspirado por el Espíritu Santo, para poner orden en la iglesia. Es sumamente importante observar esa palabra apóstol que tiene una autoridad para poner orden en la iglesia. Es interesante que ahora los autodenominados apóstoles generalmente lo que hacen es poner desorden en la iglesia. Pablo es alguien que sabe quién es Dios, conoce a Dios y lo que dice, inspirado por el Espíritu Santo, se convierte en doctrina para nosotros. Por eso es muy importante observar el apóstol por la autoridad del Hijo, por el deseo del Padre y siendo inspirado por el Espíritu Santo para poner orden en la iglesia. Ahora bien, dice, y el hermano Timoteo. Timoteo, hermanos, no es el coautor de la carta. Es costumbre mencionar a las personas que estaban en las cartas físicamente con el autor, pensando que tenían un mismo sentir que el autor. Entonces, es parte de la costumbre de la época. No es de que Timoteo sea el coautor. Veamos algunas situaciones con respecto a menciones de otras personas en diferentes cartas de Pablo. Por ejemplo, Primera de Corintios habla de Sóstenes. La segunda carta de Timoteo, la acabamos de ver. Gálatas es importante, dice Pablo y todos los hermanos que están conmigo. Filipenses, Timoteo, Colosenses, Timoteo, Primera de Tesalonicenses, Silvano y Timoteo, Segunda, Silvano y Timoteo, Filemón, Timoteo. Como les decía, es costumbre mencionar a las personas que estaban físicamente con el autor y que tienen el mismo sentir que el autor de la carta. Por eso, en Gálatas, hermanos, dice, y todos los hermanos que están conmigo, y todos. No todos los hermanos son los coautores, no. Es solo esta idea, esta costumbre que tiene la época de poner a todos los hermanos que están físicamente y tienen el mismo sentir. Veamos el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es un saludo bastante usado, bastante ordinario. La realidad es de que también es una mezcla de dos saludos. La forma en que se saludaban los griegos era con la palabra charis, que es gracia. Y los griegos con eso expresaban benevolencia, amabilidad hacia las personas, el deseo de amabilidad hacia la otra persona, no de hostilidad, sino ser amables. Paz, que tenemos acá en griego, es la palabra Irene. En griego, aunque no se utilizaba mucho esta palabra para saludar, implicaba la ausencia de guerra y la tranquilidad. Ahora bien, debemos nosotros entender esta paz como el saludo en hebreo que es shalom. En hebreo, esta palabra shalom, que es utilizada en muchos saludos, ya no es solo la ausencia de guerra, sino es una armonía completa en la vida.
armonía completa en la vida que se le desea a la otra persona. ¿Por qué hay paz? Porque no hay preocupación en salud, no hay preocupación en lo económico, no hay preocupación en las relaciones personales, hay un descanso pleno, un descanso pleno. Entonces, en esa armonía completa, en ese descanso pleno, encontramos la paz. La realidad es de que si uno está enfermo, hay algo en su corazón que le impide tener esa paz, esa armonía completa, pues hay algo que está molestándonos. Entonces, en ese sentido deberíamos de entender la palabra paz acá, pero siempre es un deseo de benevolencia y un pleno descanso que se desea hacia los hermanos de Corinto, y eso es lo que desea Pablo a los hermanos de Corinto. La realidad es de que es importante observar este saludo porque este saludo, hermanos, se da en medio de problemas, en medio de acusaciones que tienen contra Pablo. Él lo que les desea es la bendición de Dios, que tengan gracia, amabilidad, benevolencia, que tengan pleno descanso, armonía en su vida, plena paz, que no tengan preocupaciones, aun cuando ellos atacan a Pablo. Él les desea una verdadera bendición de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, debemos también entender, y con esto cerramos, que Pablo no utiliza estas palabras solo por costumbre, porque así se saludaba. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y realmente él sí tiene un deseo cristiano de que aún estas personas que son hostiles contra Pablo puedan tener gracia y paz. Aún Pablo va a consolar a muchos. Aún Pablo va a dar una gran advertencia, una ferviente advertencia en la carta. Y a todos les desea gracia y paz. A unos para consuelo, otros para advertirles y que puedan tener la paz del Señor. Que ese camino es incorrecto, pero les desea la paz. Para eso escribe Pablo, y es el deseo verdadero de Pablo. Como les digo, algo digno de imitar en medio de las hostilidades que algunos tenían en Corinto. Él les desea gracia y paz. Qué bonito, hermanos, no tener esa amargura en nuestro corazón, ese deseo de venganza y de ira contra nuestros hermanos, sino que el Señor, por su Espíritu, dé frutos en nosotros, que podamos llevar también gracia y paz. Hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Si Dios nos lo permite, vamos a seguir con el capítulo 1 de la segunda carta en la próxima ocasión.